vamos a hablar de la difusividad, en este caso en gases, pero primero vamos a mencionar algunas pautas fundamentales, sabiendo que pues los fenómenos de transporte estudian toda la fenomenología asociada a la transferencia de tres propiedades, a saber, la cantidad de movimiento, la energía y en este caso la masa. Vamos a ver algunas definiciones. Vamos a definir al flux de masa o a la densidad de flujo de masa. Vamos a utilizar la notación del libro de fenómenos de transporte de Wirth. La N implica una densidad de flujo molar. Vamos a utilizar un primer subíndice que me va a indicar la especie química que se va a transferir o a transportar, y vamos a poner un subíndice más que indica en este caso la dirección arbitraria en la cual vamos a hacer el estudio de la transferencia de esta masa o de esta especie química. La densidad de flujo de masa se puede definir como el flujo molar de esa especie química en esa misma dirección por unidad de área. Esto se puede imaginar de la siguiente forma. Imaginémonos de plano un área en donde nosotros tenemos una mezcla. Vamos a suponer que tenemos átomos de la especie A representadas por estas moléculas y o átomos, pueden ser moléculas, átomos o partículas de esta sustancia química A, pero también tenemos mezcla, una mezcla en donde están involucradas otra especie química, por lo menos en este ejemplo y en nuestra disertación va a ser un sistema binario, y este sistema está pues a lo largo de toda una determinada dirección. Entonces, vemos nosotros pues que básicamente el solvente, si se quiere decir así, es la especie química B, denotada por estas esferas de color morado, y tenemos una área que es, digamos, imaginaria, un plano imaginario, que es el área de una determinada magnitud, puede ser en metros cuadrados, centímetros cuadrados, nanómetros cuadrados, es simplemente una ilustración. Observamos que respecto a una dirección que arbitrariamente llamamos Z, hay una diferencia en la cantidad de moléculas, átomos o partículas rojas con respecto a la otra posición. Eso se conoce como una diferencia de concentraciones, o más explícitamente un gradiente de concentraciones. Podemos decir que este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces nosotros tenemos una diferencia de concentraciones de la especie química A en el punto 2 con respecto a la misma concentración de la misma especie, pero en el punto 1. Y esto está en función de la posición Z2 en esta parte y Z1 en el inicio del recorrido de la especie. Obviamente podemos ver que si nosotros llevamos este incremento delta Z, aplicamos el límite cuando delta Z tiende a cero, pues esto se convertirá en una expresión diferencial que más adelante podemos utilizar. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este tipo de sistemas? Pues nosotros sabemos de clases básicas de física que todo tiene un movimiento, todo tiene una vibración. Algunos autores aluden al movimiento browniano. ¿Por qué se mueven las partículas?
Todas las partículas tienen una cierta carga, sea una carga instantánea o sea una carga permanente. Esta carga se produce por electrostática, por fricción entre las partículas, o bien sea porque hay momentos dipolares. Algunas de estas partículas pueden tener uno de sus extremos o pueden ser moléculas, algunos de sus extremos pueden estar cargados negativos y el otro puede estar cargado positivo, y con eso es más que suficiente para que las moléculas rojas se atraigan si es que están orientadas positiva con negativa, o se repelan si es que están negativo con negativo o positivo con positivo. Eso va a originar colisiones entre ellas, igual como las colisiones cuando hay un sistema de transporte colectivo muy lleno, como el metro o como el metrobús. Entonces, estas colisiones van a causar un movimiento aleatorio en muchas direcciones. Por supuesto que también pueden chocar, atraerse y repelerse con las moléculas y o partículas moradas. Estos movimientos aleatorios pues generarán colisiones interminables, pero en algún momento determinado, por leyes de probabilidad, las moléculas tenderán a moverse hacia la dirección más libre probable, en este caso, en un promedio, en este esquema, pues se moverán en direcciones, no exactamente la dirección Z aquí representada, pero el promedio de los movimientos y debido a la libre trayectoria que nosotros tengamos, pues van a poderse mover preferentemente en la dirección representada por el eje Z. Entonces, esto es muy similar a cuando nosotros tenemos un vaso, por ejemplo, con agua, y en este vaso nosotros agregamos, mediante algún gotero, agregamos un tinte. En este caso, estoy representando ese tinte de color rojo. Cuando cae la gota, esos movimientos van a causar colisiones entre las partículas líquidas de ese tinte. Algunas veces colisionarán entre ellas, pero en algún momento determinado agarrarán trayectorias libres hasta que todo el vaso se coloree de forma homogénea. En este ejemplo puede ser agua con algún tinte vegetal y demás ejemplos que se puedan ocurrir. Entonces, eso básicamente es la representación de un proceso de transferencia de masa por difusión. En la industria química debemos de ser claros. No se espera que haya difusión todo el tiempo. Es decir, debido a los tiempos industriales en donde la velocidad de producción es muy importante, se suele agitar al medio. Aquí en este ejemplo estamos representando una cuchara. Esta cuchara puede agitar a esto y lograr que el medio se homogeneice muchísimo más pronto de lo que lo haría solamente por el proceso difusivo, que se logra, reitero, por el gradiente de concentraciones. Sin embargo, ambos son procesos por los cuales se transfiere masa. Ahora, ¿por qué lo estudiamos? Lo estudiamos porque a pesar de que haya sistemas en donde se promueve la convección, es decir, el movimiento global del fluido para transferir masa, imagínense que ahora todo esto se mueve junto con las partículas moradas y las partículas rojas debido a una agitación. Puede ser un gas o puede ser un agitador de líquidos. Esto se va a mover globalmente, como cuando hay a lo mejor un motín y hay un grupo de policías replegando a la turba. Pues imagínenselo de esa manera, derivado del movimiento global, logramos también una transferencia. Entonces hay de dos sopas: la difusión, reitero, porque hay diferencia de concentraciones con respecto a un eje, es decir,
gradiente de concentraciones, y el otro porque hay una agitación y con ello un movimiento global del fluido, sea por una propela, sea por una bomba, sea por un ventilador o sea por un compresor. Entonces, derivado de esto tenemos dos mecanismos que van a promover la transferencia de masa. ¿Y por qué si se promueve la convección de forma más importante en la industria, por qué estudiamos la difusión? Porque a pesar de todo, hay sistemas en donde no se puede promover a la convección. ¿Qué tipo de sistemas? Hay varios. Uno muy involucrado a la industria química y sus derivados serían los lechos porosos, como por ejemplo los lechos de catalizadores, alimentos porosos que necesitan que la solución salina, la salmuera, llegue a todos los rincones de ese alimento poroso para, pues, hacerlo inocuo. Por ejemplo, en un reactor se utilizan partículas porosas. Las partículas porosas son un soporte para unos sitios en donde ocurrirán las reacciones químicas. Estos sitios, por leyes de probabilidad, hay muchísimos más dentro de los poros, ya que hay más área en los poros que en la misma superficie, aunque por supuesto también hay uno que otro en la superficie. Lo que tiene que ocurrir es que la molécula a reaccionar tiene que llegar a esos sitios, y por más que nosotros agitemos el medio, no habrá otra manera en que esto llegue a esta parte para reaccionar y después ser expulsado como producto. No hay otra manera de lograr esta transferencia más que por la difusión. Es otro tipo de ejemplos, pues son el tratamiento de aguas, en donde se utilizan resinas de intercambio iónico, los procesos de absorción, en donde se atrapa de una solución preñada de cianuro sódico o potásico, que se utilizan para mojar al mineral en bruto para extraer una solución preñada que contiene a ese cianuro y contiene a los metales preciosos. Esta solución llega a los poros del sitio, en este caso del carbón activado, quedan atrapados, el cianuro se desecha y estos filtros después son quemados para obtener lingotes de una pureza baja, pero que después pueden ser refinados en una planta. Entonces, es importante conocer los procesos de difusión, es importante conocer toda la mecánica de la transferencia de masa, y en esta parte solo les he hablado de lo que es la definición de la densidad de flujo. Ahora bien, ¿qué unidades tendría? Pues si el flujo molar está en unidades de mol o kilomol sobre segundo y el área está en metros cuadrados, pues las unidades son kilomol sobre segundo metro cuadrado. Es decir, representa cuántas moles, kilomoles o partículas o átomos o moléculas pasan a través de una determinada área por unidad de tiempo. Obviamente puede ser de forma combinada por los dos procesos de difusión y de convección. Ahora bien, vamos ahora a hablar precisamente de la ley de Fick. Fick fue un físico dedicado a la óptica, en donde derivado de muchas observaciones que él hizo en soluciones que él utilizaba para limpiar sus lentes, él observó diferentes cosas muy interesantes, y precisamente él observó que a mayor gradiente de concentraciones, mayor era la velocidad de transferencia de masa. Ahora bien, vamos a escribir aquí una adecuación de esa ley de Fick. Vamos a decir que la densidad de flujo de masa o flux de masa de la especie química A en la dirección Z se debe a precisamente los dos fenómenos que acabo de mencionar.
la menos concentración total del sistema, donde ahí involucraríamos la concentración de A, la concentración de la especie química B, por la difusividad que la vamos a denotar por una letra mayúscula D estilizada con los subíndices A y B, indicando que es la difusividad de A en B, es decir, la capacidad que tiene la especie química A de moverse a través de la especie química B. Y esto va multiplicado por el gradiente de concentraciones, que en este caso lo vamos a expresar el gradiente de fracciones molares. Noten ustedes, en este caso en la dirección Z, noten ustedes que si a este término yo lo multiplico por la concentración total, tengo el gradiente de concentración de A con respecto a la dirección Z. Entonces, también otra mención es negativo por la segunda ley de la termo, en donde el aumento de entropía es de forma espontánea, es decir, el desorden causado por la propagación de las moléculas de la especie química A hacia una determinada dirección, va a causar que se mueva de donde hay mayor acumulación de moléculas, partículas o átomos hacia donde hay menos. Entonces, el Ca2 menos Ca1 sería negativo y para cancelarlo se pone este signo. Y aquí vamos a poner la contribución convectiva. La contribución convectiva es muy sencilla. Imaginémonos el flux o la densidad de flujo de ambas, tanto de la especie química A en la dirección Z como de la especie química B en la misma dirección. Entonces, si yo necesito saber cuál es solo la contribución de la especie química A, pues por pura lógica debo de multiplicarla por la fracción molar. Entonces, imagínense básicamente esto como lo siguiente. La especie química A se está moviendo, la especie química A se está moviendo en la dirección en donde hay menos moléculas de ella misma. Imaginémonos esto como un pelotón de maratón. Entonces, imaginémonos que nosotros somos esa molécula roja que al principio va con toda la energía para moverse, incluso a través de un pelotón de personas. Imaginémonos unos ancianitos, de esos ancianitos que toda su vida han hecho ejercicio, y derivado de eso, pues tenemos toda la energía para al principio rebasarlos y movernos a través de ellos. Pero en algún momento determinado, pues a lo mejor después de los 20, 30, quizás dependiendo de la condición, después de una hora, pues a lo mejor ya las energías no son las mismas y ya no surfeamos a través de esa corriente, sino que ya un poco por inercia son los ancianitos los que nos empujan, derivado del movimiento global del pelotón. Entonces, ambos fenómenos ocurren de manera simultánea. Ambos fenómenos ocurren y esos dos términos son los que quedan ahí representados. Nosotros vamos a partir de esta ecuación para poder encontrar lo que se conoce como un perfil de concentraciones, que no es otra cosa que cómo varía la concentración, en este caso de la especie química A, en función de una determinada dirección. Este resultado nos servirá para poderlo comparar con mediciones experimentales en nuestro equipo de difusión de gases y con ello obtener de manera experimental la difusividad de la especie química A en la especie química B. En nuestra práctica será la acetona en forma de vapor o en forma de gas que se difunde a través del aire. Y vamos a particularizar algunas cosas y vamos a explicar algunas cosas. Entonces, ¿cómo logro yo que solo sea un determinado sentido? Bueno, para ello nosotros en nuestro experimento vamos a utilizar lo que se conoce como un capilar.
Un capilar, para una definición muy simple, un capilar es un tubo de vidrio o de cualquier otro material que es muy largo y cuyo diámetro es despreciable. Incluso en alguna aproximación, pues un popote, para que se lo imaginen, podría ser este capilar. Ahora, nosotros vamos a poner acetona en ese capilar. Entonces, cuando esta acetona se evapore, pues la única dirección preferente que tendrá será hacia arriba. Nosotros le podemos llamar X, Y o Z. En nuestro ejemplo hemos seguido disertando que es Z. Y nosotros vamos a, mediante una manipulación matemática, nosotros vamos a tener la capacidad de medir este flux o al menos aproximarlo a un modelo matemático para que a partir de ello sepamos cuál es la difusividad de esta acetona en el aire. Esto no es trivial sobre todo cuando se hacen experimentos, por ejemplo, de biocombustibles o de nuevos combustibles líquidos que deberán de ser atomizados para poder tener una combustión deseable precisamente en un motor de combustión interna. Este tipo de determinaciones suelen hacerse para que los diseñadores pues lo consideren, los diseñadores de nuevos motores para estos combustibles, para que lo puedan considerar en sus diseños de inyectores de fuel injection y por lo tanto puedan tener un mejor desempeño en la quema del combustible. Entonces nosotros, reitero, queremos saber cuál es la difusividad y esta difusividad pues será muy importante para diversos fines. Ahora, vamos a entrar en materia. En este ejemplo, vamos a tener a nuestro capilar. Vamos a tener a nuestro capilar con acetona. En la parte superior va a haber una T. En esa T va a haber un flujo de aire causado por una bomba de aire. Entonces, va a haber un calentamiento a baño María que va a generar una temperatura constante y las moléculas de acetona se van a difundir precisamente en la dirección ascendente, la dirección Z. Como consecuencia del flujo de aire que tenemos acá, nosotros siempre vamos a tener una concentración de acetona cercana a cero en la parte superior y una concentración de acetona que vamos a poder calcular por equilibrio físico-químico mediante la ley de Raoult, que vamos a poder estimar con las presiones de vapor calculadas a las temperaturas deseadas. Entonces, esta diferencia de concentraciones siempre va a causar ese movimiento. Hay que aclarar otra cosa más. El aire en esta parte del capilar, después del menisco de acetona, se asumirá como estancado, es decir, sin movimiento. El aire no va a moverse en esta parte, lo único que se va a estar moviendo va a ser las moléculas de acetona a través de esta multitud de moléculas de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros más. Vapor de agua. Entonces, el modelo va a ser tal que nosotros vamos a asumir que el flux en este caso, el flux de aire en la dirección Z es igual a cero debido a ese estancamiento. De hecho, el estudio, y ustedes lo pueden revisar en Fenómenos de Transporte de Beer, edición 1 o 2, el estudio de caso es precisamente difusión de A través de B estancado. Con eso en mente, nuestra ecuación, la ley de Fick modificada, la primera ley de Fick modificada, que es menos C por la difusividad de la acetona en aire por el gradiente de fracciones molares. Noten ustedes que utilizo la D jacobiana porque la difusión ocurre en todas las direcciones, en este caso X, Y, Z.
aquí se puede particularizar y decir que solo es en la dirección Z, pero de forma general siempre se debe manejar el gradiente de esa manera con derivadas parciales, la de jacobiana en vez de Leibniz. Entonces aquí ponemos más XA por la sumatoria de fluxes. Y como ya dijimos, el flux del aire en esa dirección lo vamos a representar como cero, ya que estamos asumiendo que está estancado. Ahora bien, con esto en mente, pues nosotros podemos llegar a que esta expresión se transforma en XA por NA Z, que si lo pasamos del otro lado pasa como negativo, tendríamos NA Z menos XA por NAZ igual a la parte de difusión menos C, concentración total, por la difusividad de acetona en aire, por el gradiente de fracciones molares en la dirección Z. Aquí podemos ver que es fácilmente factorizable por factor común, 1 menos XA por NAZ, y esto sigue siendo igual a menos concentración total del sistema por la difusividad de A en B por el gradiente de XA sobre DZ. Y se puede despejar fácilmente. NAZ es igual a este término, pasa dividiendo y nosotros tendríamos la siguiente expresión, menos concentración total por la difusividad de acetona en aire. Ahora sí puedo escribir, como ya estoy particularizando en una sola dirección, la derivada de la fracción molar de acetona en el sistema con respecto a la posición Z y dividido esto entre 1 menos XA. Y esta es una particularidad para este caso en específico, reitero, difusión de A, en este caso acetona, difusión de acetona a través de aire estancado. De esa manera, pues nosotros podemos utilizar esta información para poder modelar, como ya lo dije, el gradiente y el perfil de concentraciones. Reitero, el perfil de concentraciones es una función o una gráfica que me dice cómo varía la concentración de acetona según se va moviendo desde el menisco líquido hacia la parte superior en T de nuestro capilar. Ahora bien, si nosotros asumimos que de hecho es bastante plausible y real esta suposición, si nosotros asumimos temperatura constante a partir del baño María en nuestro difusómetro de gases, esto generará que tanto la difusividad como la concentración total del sistema también sean constantes. Entonces, si esto es cierto, pues nosotros podemos sacar de la expresión a, a este producto CDAB, pero vamos a aclarar cómo podemos hacer eso. El estudio es el siguiente. De nuevo vuelvo a dibujar el menisco. Primero el capilar. Por razones prácticas vamos a asumir que el menisco es perfectamente horizontal. Y aquí vamos a decir que en esta parte es la posición Z igual a Z1. Y en la parte superior, en la T, en donde no tenemos concentración de acetona, es Z igual a Z2. Entonces, el estudio siempre va a atender, bueno, es una forma de verlo, a veces utilizan las ecuaciones de variación, pero en este caso la explicación es
con un elemento finito representativo del sistema. Entonces, el flux, aquí hay un flux en la entrada de este elemento, que es un corte simplemente, es una emanada de ese capilar. Entonces, yo tengo aquí un flux de acetona en la dirección Z, evaluado en la posición arbitraria Z. Y aquí en este elemento hay una salida que es igual precisamente al flux también de acetona en la misma dirección, pero evaluada en la salida. Esta salida vamos a decir también arbitrariamente que es en Z más delta Z. Es decir, este espesor de este elemento es igual a delta Z. Entonces, reitero, aquí tengo la posición Z y aquí tengo la posición Z más delta Z. Entonces, se hace un balance de masa. Este balance de masa, presumiendo que estamos en estado estacionario, quedaría de la siguiente forma: velocidad de entrada de acetona menos velocidad de salida de acetona. Esto sería igual a cero porque no hay acumulación, derivado de la suposición del estado estacionario. Ahora bien, vamos a decir nosotros que este capilar tiene una sección transversal que le vamos a llamar S de superficie. Entonces, como ya se los dije, el flux de masa es el flujo molar por unidad de área. Luego entonces, si yo multiplico al flux de masa en la dirección Z, evaluado en Z, por la superficie o el área de flujo, tengo precisamente la velocidad de entrada. De la misma manera, multiplico el área de flujo, presumiendo que la sección de flujo del capilar no varía. Esa la multiplico C por NaZ, evaluado en la salida Z más delta Z, y esto es igual a 0. Ahora bien, por comodidad, se elimina dividiendo a esta expresión entre el área, ya que es constante, se divide entre el área y se divide entre el incremento en la dirección de estudio, en este caso, delta Z. Y aplicamos, obviamente vemos que se elimina, y aplicamos el límite cuando delta Z tiende a 0, y esto se convierte en una ecuación de la siguiente manera, recordando la definición de la derivada. Tenemos la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x sobre delta x cuando se aplica el límite, cuando delta x tiende a 0. Vemos nosotros que tenemos exactamente lo mismo, aunque con diferente notación, nada más que de forma invertida, de tal suerte que lo que vamos a tener es la menos derivada del flux de masa de la especie acetona en la dirección Z con respecto a Z, y esto sería igual a 0. Ahora vamos a sustituir el resultado previo que acabamos de obtener, es decir, vamos a sustituir la derivada dentro de esto, la derivada con respecto a Z, NaZ, por lo que acabamos de platicar, es 1 sobre 1 menos XA por la derivada de la fracción molar con respecto a la posición Z. Aquí ya no aparece la concentración total ni la difusividad, ya que la podemos sacar, y derivado de que estamos presumiendo un sistema isotérmico y por lo tanto no hay variaciones en ella, son constantes, y como constantes no afectan el valor de nuestro diferencial. Y con esto en mente, pues si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido, de lo que hemos aprendido de nuestras clases de ecuaciones diferenciales, pues podemos ver que por separables es fácilmente resoluble esta ecuación. Entonces, la expresión la vamos nosotros a integrar.
la voy a volver a escribir un poquito más pequeña para todo el desarrollo. Es la derivada con respecto a z de 1 sobre x, perdón, 1 menos xa, que sería 1 menos xa por la derivada de xa con respecto a z, y esto es igual a 0. Entonces, separación de variables, este diferencial lo mandamos para allá, y se integra, y la integral de 0 no es 0, sino una constante. Al integrar el diferencial, el primer diferencial, el más externo, se elimina. 1 sobre 1 menos xa por dxa con respecto a z. Y esto va a ser igual a nuestra primer constante de integración. Vuelvo a hacer separación de variables. Tengo dxa sobre 1 menos xa igual a c1 por el diferencial de z, que al integrar de forma indeterminada, una integral no determinada, pues aquí observamos que tiene toda la forma de du sobre u, donde u es igual a 1 menos xa. Luego entonces el diferencial debería ser menos dxa, por lo tanto el valor o el resultado sería menos logaritmo natural de 1 menos xa igual a c1 por z más una segunda constante de integración. Ahora bien, hay varias formas de llegar a hacer una simplificación de este resultado. La simplificación de la que voy a hablar aquí es muy sencilla. La utiliza Beard en su primera edición, aunque cambia un poquito la perspectiva en la segunda. Yo los invito a ver ambas. Yo hablaré, reitero, de la primera edición. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que C1 es igual a menos logaritmo natural de K1, mientras que C2 va a ser igual a menos logaritmo natural de K2. Esto simplemente para aprovechar las propiedades de leyes de logaritmos. Haciendo ese cambio de variable tenemos menos logaritmo natural de 1 menos xa igual a, en este caso, menos logaritmo natural de K1, y aprovecho que en vez de acompañarlo a Z como un coeficiente, utilizo de nuevo las leyes de exponente, las leyes de logaritmos, y lo puedo poner como un exponente. Y aquí pues simplemente menos logaritmo natural de K2. Una vez hecho esto, puedo de nuevo simplificar, puedo reescribir los signos negativos en ambos lados, juntar a estos términos también por leyes de logaritmos, y escribo logaritmo natural de 1 menos xa igual a logaritmo natural de K1 elevado a la z por K2. Y bueno, si aplico el antilogaritmo neperiano en ambos lados de la expresión, se pueden eliminar los logaritmos y yo tendría el siguiente resultado: 1 menos xa igual a K1 elevado a la z por K2. Y con eso encuentro un resultado previo al que estoy buscando, pero ya me da una idea a mí de cuál es el resultado probable que yo deseo encontrar. Ahora bien, necesito, y todavía estoy en el problema, de saber cuánto vale K1 y cuánto vale K2. Este tipo de problemas son problemas de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera, típicos de los fenómenos de transporte. Los valores de frontera son, o valores límites, son valores en los cuales
se conoce, valga la redundancia, el valor de la propiedad estudiada, en este caso la fracción molar. Y si ustedes se acuerdan, pues yo tengo todos los elementos para conocerlo. En Z igual a Z1, el menisco, yo puedo calcular la fracción molar que ahorita, por simplificación, vamos a decir que es igual a X a 1. Pero reitero, esta es fácilmente calculable con la ley de Raoul y las presiones de vapor calculadas con Antoine. Y en Z igual a Z2, también conozco la fracción molar, que deberá de ser igual a 0, pero para simplificar y generalizar el resultado, por lo pronto lo igualo a X igual a X a 2. Una vez hecho esto y con un poco de álgebra que invito a comprobar con estas dos, se sustituyen de manera simultánea y se hace un arreglo algebraico no demasiado complejo, se llega a esta expresión 1 menos XA, donde XA es la fracción molar de acetona en cualquier punto entre el menisco y la T de mi capilar, dividida entre 1 menos XA1, que es la fracción molar en el menisco de la acetona. Esto debería de ser igual a 1 menos X a 2 sobre 1 menos X a 1. Si nosotros somos observadores, este cociente es una constante, pero lo que no es constante es el exponente obtenido, Z, donde Z es cualquier posición entre el menisco y la T, dividido entre Z2 menos Z1. Con esta expresión ya casi estoy por encontrar el perfil, aunque todavía se pueden hacer algunas simplificaciones muy sencillas. En este caso, la simplificación vendría a ser la siguiente. Como estamos hablando de un sistema binario, este sistema binario, pues nosotros podemos decir lo que no es A es B, es decir, XB es 1 menos XA. Luego entonces yo puedo hacer la sustitución. A XB sobre XB1 igual a XB2 sobre XB1 elevado a la Z menos Z1 sobre Z2 menos Z1. Vemos que el exponente tiene un significado físico muy sencillo. El grado de avance con respecto a la fracción total es lineal. Entonces, con esas ideas, yo ya he encontrado cómo varía la concentración de la acetona, en este caso del aire, en el capilar. Y es muy sencillo. De la siguiente manera se puede representar. Este es mi capilar. Aquí tengo Z igual a Z1, es decir, el menisco. Entonces, la máxima concentración de acetona la voy a tener en esta parte. Vamos a decir que esta es la fracción molar de acetona en esta parte, y conforme vaya alejándome hasta el menisco, perdón, hasta la T, pues en este caso particular en Z igual a Z2, aquí el valor es XA2 igual a 0. Y de la misma manera, la concentración de aire no va a ser 0 en el menisco, pero a medida de que vamos nosotros progresando y progresando, van a llegar a la concentración de B. La concentración de B arriba, pues va a ser solo aire, entonces XB2 es igual a 1. Entonces, esos perfiles de manera exponencial, pues se lo han debido a la forma que nosotros estamos manejando. Ahora, a mí me interesa otro resultado más. Me interesa la concentración promedio de aire dentro de esta zona. ¿Para qué? Porque la voy a utilizar para simplificar a mi
a mi flux de masa y a partir de ello poder despejar a la difusividad. Entonces, la forma en que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a utilizar el teorema del valor medio. La concentración o la fracción molar de aire promedio es igual, bueno, dividida entre XB1. Noten ustedes que es esto mismo, pero lo que yo quiero obtener es esta parte, esta fracción molar. Entonces, lo que yo tengo que hacer, esta fracción molar promedio, según el teorema del cálculo, el teorema del valor medio, si yo integro esa expresión con respecto a la longitud o al tramo en el cual yo quiero hacer ese promedio, en este caso es una longitud, pero si fuera un área, pues sería una integral de área. Si fuera un volumen, sería una integral de volumen. En este caso, reitero, es una longitud. Entonces, aquí lo que voy a hacer es sustituir este término de plano. Voy a sustituir este término que es XB sobre XB1 elevado a la Z con respecto a Z, y a esto lo divido precisamente entre la trayectoria de estudio que va desde Z1 hasta Z2 para la integral de diferencial de Z. Y bueno, aquí se hace una simplificación. Z1 y Z2 pueden ser valores arbitrarios, pueden tener nombre y apellido en centímetros, metros, nanómetros, etcétera. Pero para hacer una generalización para todo tipo de valores, vamos a utilizar un valor adimensional denotado por la letra griega Z minúscula. Entonces vamos a definir a Z precisamente como la fracción de avance a lo largo del capilar, es decir, el exponente que ya habíamos dicho, Z menos Z1 sobre todo el tramo del tubo, que es Z2 menos Z1, y haciendo ese cambio de variable, ya nuestra integral no va desde Z1 hasta 2, sino desde 0 a 1, 0 en el menisco, 1 en la T, y con esto, con este cambio de variable, noten ustedes que esto que está aquí, pues es igual a todo esto, y con eso hago la sustitución, y precisamente tengo xb2 sobre xb1, pero ahora elevado a la z griega, integrando precisamente con respecto a la z griega, y todo esto dividido entre la integral de 0 a 1 por el diferencial de z griega. Y bueno, si nosotros nos acordamos de la integral de a la v respecto a b, pues recordaremos que esto es simplemente a dividido, a la v dividido entre el logaritmo natural de a. Y haciendo esa sustitución, nosotros tendríamos a xb2 sobre xb1 dada la z griega dividido entre el logaritmo natural de xb2 sobre xb1, y faltaría evaluar, porque esta es una integral definida, desde los límites de 0 a 1. Y una vez aplicado esto, puedo utilizar este resultado, o puedo simplemente decir que el valor de la fracción molar de aire promedio, mediante el teorema del valor medio, pues va a ser xb medio, ya despejado, es igual a xb2 menos xb1 sobre el logaritmo natural de xb2 sobre xb1. Este resultado es muy, pero que muy importante, porque lo voy a utilizar de la siguiente forma, que será muy explícita para todos ustedes.
de la siguiente manera. Nosotros hemos dicho que en nuestro sistema tenemos esto, el flux de acetona en la dirección Z es igual a la menos concentración total por la difusividad de acetona en aire dividida entre 1 menos la fracción molar de acetona por la derivada de la fracción molar de acetona con respecto a la posición dentro del capilar. Ahora bien, yo quiero saber la velocidad con la que se transfiere acetona. La acetona, ¿y desde dónde lo va a hacer? Desde el capilar. Entonces hago lo siguiente. El flux en la dirección Z evaluado en el menisco, es decir, en Z igual a Z1, va a ser igual a la menos concentración total por la difusividad de acetona en aire dividido entre 1 menos, como estoy evaluando en Z1, en este caso 1 menos XA1 por la derivada de la fracción molar XA con respecto a Z, pero evaluada en Z igual a Z1. Entonces, si yo hago un cambio de variable, a la hora de cambiar a la fracción molar de acetona por fracción molar de aire, se puede cambiar el signo y yo tengo la concentración total por la difusividad de A en B dividido ya no entre 1 menos XA1, sino entre XB1 por la derivada de ahora XB con respecto a Z y sigue siendo evaluado esto en Z igual a Z1. Ya casi llegamos. Ahora integramos esta expresión y yo tengo lo siguiente, C por DAB dividido entre, en este caso, si se fijan, el delta Z integrado sería Z2 menos Z1 y integrando esto dxa sobre 1 menos xa o dxb sobre xb1 es para efectos prácticos es lo mismo, pues aquí yo tendría el logaritmo natural de xb2 xb1. ¿Estamos? Y ahora lo que vamos a hacer es un artificio muy sencillito. Vamos a multiplicar en el numerador y en el denominador por la diferencia de fracciones molares de acetona. Con esto no se afecta el resultado, pero se hace para que se pueda aplicar el resultado previo de la fracción molar promedio de aire en el capilar. Entonces, derivado de esto, pues nosotros podemos simplificar a que todo esto es igual a la concentración total de A en B sobre Z2 menos Z1. Ya agrupo todo esto y llego a el valor de XB promedio o XB media logarítmica, como se le quiera llamar, XB promedio, y esto multiplicado por XA1 menos XA2, recordando, bueno, también realmente lo que se agrupó fue esto. Esto fue lo que se agrupó para que tenga consonancia con esto. Este se conserva y recordando que este es igual a 0 por las restricciones de nuestro experimento. Esto yo lo puedo simplificar. Le quito, para limpiarlo un poquito, le quito los subíndices a la difusividad. La concentración por esta la escribo como concentración de A.
Z2 menos Z1, pues simplemente lo manejo como Z. La concentración también, multiplico aquí concentración sobre concentración para convertir esta en concentración de B media logarítmica. Y arriba, concentración por, bueno, esta concentración quedaría sola, esta por esta me genera esta concentración de A, y aquí yo puedo tener la concentración total para no hacer confusión. Todo esto es la concentración total, es decir, la velocidad con la que se va a mover la acetona por unidades de kilomol o moles sobre unidad de área y segundo va a ser igual a la difusividad de la acetona. Entre mayor sea esta difusividad, mayor este valor. Entre mayor sea la concentración de acetona, mayor este valor. Entre mayor sea la concentración total, mayor este valor. Por eso en sistemas presurizados la difusividad, el proceso de transferencia de masa para sistemas gaseosos también es mayor. Y entre más larga sea la distancia, más corta, más pequeña será la difusividad. Y entre más cantidad de aire tengamos con respecto a el total del sistema, pues también menor será la difusividad. Entonces, todos estos términos, concentración total, concentración de acetona en el menisco, la posición dentro del capilar con una lente adecuada y la concentración media logarítmica de aire, utilizando leyes de los gases ideales, todo es absolutamente calculable. Todo es absolutamente calculable. Entonces aquí voy a limpiar un poquito la fórmula. Na es igual a la difusividad que estoy buscando por la concentración de acetona en el menisco por la posición dentro del capilar. Reitero que la podemos medir con una lente y una graduación adecuada. La concentración total con leyes de los gases ideales, concentración media logarítmica del aire, también con una combinación de gases ideales. Todo esto es calculable. Ahora, ¿cómo se relaciona con mi experimento? ¿Cómo se relaciona con mi experimento? Pues muy sencillo. Nosotros vamos a tener, y voy a compartir con ustedes un video, nosotros vamos a tener de nuevo nuestro capilar y vamos a tener una lente que me va a permitir a mí observar, cuál es la altura Z en el tiempo T. Derivado de ello, yo voy a poder hacer diferentes adecuaciones. También en vez de Z le puedo llamar L de nivel de líquido contra T. Y esto yo lo voy a poder igualar a esta expresión de la siguiente manera. El flux de A, pues como ya lo dije, es, fíjense bien, un poquito por la ley de conservación, velocidad lineal, es decir, dz sobre dt, multiplicada por el área, tengo el flujo volumétrico. El flujo volumétrico multiplicado por la densidad, en este caso la densidad de la acetona como líquido, a la temperatura de sitio, me convierte esto en flujo másico. Y si yo divido esto entre el peso molecular de la acetona, se vuelve flujo molar. Y si yo divido a esta expresión entre el área, se vuelve flux molar. Es decir, este término es idéntico a este término. ¿Qué es lo que hago a continuación? Separación de variables. Densidad como líquido de la acetona entre su peso molecular por dz sobre dt es igual a, bueno, aquí estoy reescribiendo, a la difusividad por la concentración sobre L, cambié ahí ya a L por Z, o más bien a Z por L, por la concentración total sobre la concentración media logarítmica del aire.
Y si hago separación de variables para poder hacer la integración, si yo hago la separación e integro a, esto lo puedo poner como DL también, DL para poder hacer la integración, L, DL, la integral de eso es L cuadrada sobre 2, o puedo dejarlo como Z, como gusten ustedes. Y no hay mucho que demostrar, reescribiendo esto quedaría para que lo comprobaran ustedes, hay que comprobar que con un poquito de integración y con un poquito de manejo algebraico, en donde les adelanto que se utiliza la diferencia de cuadrados, en este caso a cuadrada menos b cuadrada por a, perdón, en este caso a cuadrada menos b cuadrada es igual, como ya lo recordamos de nuestras clases de álgebra fundamental, es igual a menos b por a más b. Se hace ese cambio, reitero, porque a la hora de que yo paso esto acá, yo tengo L cuadrada sobre 2 y evaluado desde L0, nivel inicial, hasta L, obtengo una expresión similar a esta que yo puedo descomponer de esta manera. Ese es un tip que les doy. Se hace un reordenamiento de la expresión y yo voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener lo siguiente que sería esto, que sería, bueno, lo puedo escribir como L cuadrada, lo voy a escribir como L cuadrada. Integro L cuadrada menos L0 al cuadrado igual a 2 veces el peso molecular por la difusividad de la densidad de la acetona como líquido por el producto de la concentración de acetona en el menisco por la concentración total sobre la concentración media logarítmica del aire por el tiempo. Y reitero, aplicando esta propiedad, aplicando estas ideas, no es muy complicado de observar que se puede llegar a la siguiente expresión. La siguiente expresión sería una que se conoce como la Winkelmann. Y la ecuación de Winkelmann simplemente me dice, tú tienes T sobre L menos L0 y a esto sería igual a la densidad de la acetona como líquida sobre 2 veces el peso molecular por la difusividad por la concentración media logarítmica por dividida, perdón, entre CA sobre CT por la diferencia de niveles en el menisco más un intercepto. Este intercepto también les pido que chequen cómo sería ese intercepto, no es demasiado complejo, pero lo que nos interesa es lo siguiente, esto. ¿Qué significa? Y eso es algo muy, muy interesante. Y ahí viene precisamente lo importante. Significa que si yo obtengo mis datos de nivel de líquido contra el tiempo transcurrido y hago la transformación en el eje de las X, la diferencia en la altura del menisco contra el tiempo dividido entre la diferencia en la altura del menisco, yo obtendré una línea recta. Y lo interesante no es obtener esa línea recta, sino que la pendiente de esa línea recta tiene todo este significado físico. Donde, reitero, la densidad de la acetona a la temperatura la podemos encontrar en bibliografía. El peso molecular de la acetona está más que reportado o lo podemos calcular con la tabla periódica y su fórmula estructural.
La concentración media logarítmica del aire también es posible calcularla, la concentración de acetona con la ley de Raoult y la concentración total del sistema también para una determinada temperatura, todo es calculable, dejándonos a nosotros la posibilidad de calcular la difusividad de acetona en el aire. ¿Cómo se calculan todos esos parámetros que yo digo que se pueden calcular sin ningún problema? Pues de la siguiente manera, no sé si ustedes se acuerden de una ley que se llama la ley de Avogadro, o es muy sencillita. Con una regla de 3, nosotros vamos a calcular lo siguiente. La concentración total es igual a el inverso de 1 sobre 22.414 metros cúbicos sobre kilomol, porque nos dice Avogadro que ese volumen que ocupa una kilomol de gas ideal en condiciones de una atmósfera 0 grados Celsius de temperatura. Y si yo a esto lo multiplico por esos 273.15 grados Kelvin y lo divido entre la temperatura del experimento, si yo hago esa división, pues entonces voy a obtener la concentración total. La concentración del aire en la T, pues va a ser igual a la concentración total. La concentración de aire en el menisco será igual a la presión atmosférica en el lugar donde se lleve a cabo el experimento, menos la presión de vapor de la acetona calculada con Antoine para la temperatura del experimento dividida entre la presión atmosférica total, y a esto lo multiplico por la concentración total. Si ustedes se fijan, lo que no es aire, que es todo el numerador, dividido entre la concentración, o entre la presión total, eso me da una fracción molar de aire en el menisco multiplicado por la concentración total, me da la concentración de aire en el menisco. Para calcular la concentración media logarítmica, pues utilizamos la definición que ya habíamos nosotros deducido, CB1 menos CB2 sobre el logaritmo natural 1 sobre CB2, ya hemos dicho cómo se calcula uno y otro, y la concentración de acetona en el menisco, pues será la presión de vapor calculada con Antoine para la temperatura de estudio, reitero, dividido entre la presión total, en este caso la presión atmosférica, esto es una fracción molar, y multiplicado por la concentración total tendría absolutamente yo todos los parámetros. Una vez que ya tenga eso, una vez que ya tenga la regresión lineal, tiempo sobre altura o cambio de altura del menisco, y haga mi regresión y por lo tanto obtenga mi pendiente, calculo todos estos números con estas mismas ecuaciones y con ello despejo la difusividad. Podemos calcularla. Yo recomiendo todo en sistema internacional, presión en pascales, longitudes en metros, concentraciones en kilomol sobre metro cúbico, etcétera, etcétera, y con eso obtendré la difusividad en metros cuadrados sobre segundo.